Estamos al borde de una gran transformación global. Solo se necesita la crisis y la humanidad aceptará de buen gusto el nuevo orden mundial. David Rockefeller. Estimados amigos, bienvenidos a nuestro programa una vez más para llevarles un mensaje de optimismo y aclarar ciertos temas que a nuestro modo de ver nos parece que son necesarios rectificarlos. ¿Quiénes son los esenios? Pueblo prácticamente desconocido en este tiempo, pueblo que existió referenciado por los documentos más antiguos sobre 150 años antes de Cristo y 70 años después de Cristo. Después desaparecen de la historia. Los esenios, mensajeros que vinieron a traer a la tierra un mensaje de prosperidad, de unión, de civilización basado en el amor, en el respeto y en la cultura, pero que para nada traen a la tierra religiones. El cristianismo y el judaísmo hebraico se originan de los esenios, sin lugar a dudas. Así es que en los siguientes minutos les contaremos un poco más de lo que se dice, de lo que se habla y de lo que se especula sobre los esenios. Bienvenidos. Los esenios son judíos hebraicos de sangre y son una avanzada desde un planeta más brillante. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿cuál es ese planeta más brillante? Vamos a especular un poco. Sirio. Pero hay contactados que afirman que realmente proceden de Siria. Y este grupo de avanzados, al principio unos 150, vinieron a traer los mensajes de civilización, de paz, de humanismo, de respeto, para que pudiéramos vivir como sociedad. Fue la intención primaria tanto de los profetas como de todos los que estuvieron al frente de esta misión, llevar a la tierra a un nivel diferente de civilización, que pudiéramos vivir como se vive actualmente en algunos lugares de la tierra, donde se vive en paz, en tranquilidad y sin la zozobra del mal. Así que los esenios no vinieron a crear ninguna religión, no vinieron a dividir la tierra en pequeños grupos para que se enfrentaran entre sí y entonces existiera la maldad y la guerra y la violencia. Todo lo contrario, vinieron a traer fue la unidad. El cristianismo y el judaísmo rabínico se originan de los esenios, de este grupo de avanzada que viene para traer mensajes de luz y de prosperidad para la tierra. Las grandes sectas originarias de los esenios, repetimos, es el cristianismo y todas sus derivaciones, el catolicismo y todas sus derivaciones, por decirlo así, y el judaísmo rabínico. El concepto del eterno, del supremo, es una gran conciencia cósmica, universal, creadora, evolutiva y presente como chispa de luz y de sabiduría en toda la tierra. El nuevo pacto es espiritual, no se hace con pueblos, no se hace con grupos. La ley estará escrita en el corazón y ahora podemos decir que estará escrita en el ADN de cada ser vivo sobre la tierra. Así, amigos, es que repetimos que el concepto del eterno, del supremo, es una gran conciencia universal, creadora, evolutiva, presente, es una chispa de luz y de sabiduría para vivir la nueva humanidad, la humanidad que se viene. Una vez aquí el mal haya salido, porque cuando la luz llega, el mal se va, la oscuridad se evapora, se elimina, se retrasa. Entre la religión y los esenios es que los esenios son espirituales, humanistas, ultristas, futuristas,
para un reino nuevo. Las religiones son para el poder en la tierra, para dominar, para controlar. Por eso es que entre escenismo y religión hay un gran abismo. Y en este momento muchos quieren unir a los esenios con las religiones, y eso es imposible. Y es imposible porque, repito, es humildad, es espiritualidad, es grandeza y es cosmovisión de un mundo, de unos universos que se guían por el amor, por la conciencia y por la espiritualidad. Para nada es material. Los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. No es una guerra de bombas como el mundo físico quiere hacer ver la guerra entre el bien y el mal. No, señores. Es una guerra de espiritualidad, de conciencia, de luz, de sabiduría y de amor. Por eso es que abordaremos el siguiente tema, antes aclarándoles que los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, los hijos de la luz pelean con el amor, con la justicia, con el bien. Algunos pueblos antiguos quisieron representar a esta conciencia suprema mediante imágenes, y por eso conocimos que algunos pueblos construyeron imágenes a la memoria de él. Pero era imposible representar a esta conciencia que está en todo el universo. No hay forma, porque no es forma de hombre. Es un espíritu, una conciencia que está en todo ser vivo y que al mismo tiempo tiene personalidad individual. Israel es el padre, Israel es la madre, Israel es ese ser superior, esa conciencia que mueve los mundos, creadora, infinita, inconmensurable e incognoscible. Los profetas vienen de la escuela de los esenios. En Israel, en el siglo I, según las referencias históricas de los principales historiadores de la época, como Josefo y Plinio y todos ellos, saben que esta es la escuela de los profetas, que es la escuela de los hombres buenos, que es buenos en el sentido de que dan el mensaje de paz, de amor, de igualdad y traen la luz para un mundo totalmente en tinieblas, un mundo idolátrico. Así es que esa idolatría de creer que el Supremo está representado en algo o que se puede atrapar dentro de cuatro paredes es a lo que se viene a traer también luz. Por ello es que encontramos profetas, todos con la misma raíz de el Supremo. Por ejemplo, dentro de los arcángeles, él nos indica inmediatamente que se está refiriendo a esa conciencia universal, a ese ser supremo. Miguel, Rafael, Daniel, Joel y muchos otros, cuya raíz de su nombre o terminación de su nombre es él. Por tal motivo, estamos hablando de la conciencia universal y eterna, de ese maná de civilización que traen a la tierra, pero que los intereses terrenales mezclan, se paran en la puerta y no permiten que el hombre material entre al mundo espiritual. El Eterno no puede quedar en templos, no hay forma de representarlo en la tierra. El cuerpo humano es el único lugar donde Él puede entrar. Entra de una manera que es luz, que es conocimiento, que es esa voz en el oído derecho que nos lleva siempre a actuar correctamente y a hacer el bien. La idolatría en el hombre está de muchas maneras. Cuando se idolatra el nombre, y no el mensaje, entonces estamos fallando porque estamos en plena idolatría. Y es lo que pasa con el cristianismo. Se idolatra al hombre, pero no su mensaje. Lo mismo que está pasando en Israel, que está pensando construir el tercer templo, desafiando a todo el mundo por construir su templo, en el cual podemos ver claramente que es un templo de ladrillos, un templo físico, y eso también es idolatría. En Israel se construirá un templo, pero será un templo para gobernar,
Porque para adorar al Supremo, para hablar con la conciencia plena del universo, usted no necesita ir a ningún templo. Necesita entrar a su templo espiritual, tal como lo decía el maestro, y hablarle a ese ser que le responde inmediatamente. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero, entre el Padre Supremo, el Padre espiritual, del mundo espiritual, de los mundos espirituales universales. Nosotros, antes de terminar esta charla, queremos decirles también que existe ese Padre espiritual, esa conciencia eterna universal que une los mundos y los cosmos, que existe nuestro Padre de raza, oígase bien, que conecta el mundo físico y el mundo espiritual, ese Padre, esa Madre de raza y ese Espíritu que nos une. Y existe nuestro Padre, nuestra Madre de sangre. Quiero terminar esta charla no saliéndome del contexto que ustedes quieren. Así es que seguiré dentro de ese contexto que quieren escuchar. El antiguo pacto fue en piedra. Fueron las instrucciones escritas en piedra, las tablas famosas de la ley. Ley o instrucción. ¿Cuándo cambiaron la palabra instrucción por ley? Buscaban, recuerden, instruirnos, que camináramos hacia la civilización, que pudiéramos vivir sin guerras, sin enfrentarnos como pueblos, como hermanos, porque al final de cuentas somos la raza, la misma raza, el mismo ADN, pero no, nos dividimos y cambiamos instrucción por piedra. El nuevo pacto, las leyes escritas en el corazón, en el ADN, en nuestra mente, para que las cumplamos como una norma de civilización, de supervivencia, de hermandad, que hagamos honor a ese Padre y a esa Madre de raza, que hagamos honor a ese Padre celestial, a ese Espíritu, a esa conciencia suprema. Pero no queremos hacer honor, todo lo contrario, estamos divididos. Y mientras yo hablo y explico esto aquí, se están dividiendo más las opiniones. Ese es nuestro problema, la gran desunión que tenemos. No tenemos amor, tenemos desunión. El segundo pacto se basa en la instrucción escrita en el corazón, ya no en un templo, ya no en un código material, sino en el espíritu, en la conciencia. Bajo esa norma, debimos haber avanzado, pero a quienes cambiaron esta ley, estas normas sencillas y difundidas por los esenios, estas acciones les trajo paz, les trajo felicidad del pueblo. No les trajo paz. Y durante los últimos milenios hemos estado en guerras. No les trajo felicidad, porque el pueblo ha estado siempre insatisfecho con sus gobernantes espirituales. Ha estado siempre insatisfecho. Y ya la misma literatura sagrada lo decía: serán falsos pastores, falsos vendedores de verdad. Y Daniel lo escribió para concluir este diálogo. Al final de los tiempos vendrá la luz, se sabrá la verdad, el conocimiento será abundante, y entonces ustedes podrán comprender por qué en Revelaciones 18 dice: salid de Babilonia la grande. Pero tampoco nadie quiere salir de Babilonia. Están contentos donde están, están felices porque ahí les da seguridad. No queremos enfrentar esa realidad, la realidad de que somos únicos, que somos una creación a imagen. Si somos a la imagen y semejanza de ese Supremo, entonces, como les decía en el video anterior, somos espíritu. No nos podemos parecer en algo a nuestro Padre, a nuestra Madre, a nuestros creadores, si no crecemos en el espíritu. Si vivimos solamente pegados a la materia, no nos parecemos al Padre Supremo.
Nos parecemos al Homo sapiens, al que corre en los primeros siglos, en los primeros milenios por las montañas, viviendo en cuevas, viviendo sin papel higiénico, viviendo sin cocinar su comida, viviendo sin ningún estado de civilización, matándonos unos con otros por un pedazo de carne, por un pedazo de comida. Pero gracias a esas enseñanzas nos hemos civilizado un poco y seguiremos avanzando. Esa es la esperanza y esa es la luz en la mitad del camino. La luz sigue encendida para que cada día avancemos hacia ser pueblo civilizado y un día, con la dirección espiritual del Supremo, tengamos paz en la tierra. Pero si éramos un pueblo que fue escogido para que fueran mensajeros para toda la humanidad y para que la humanidad progresara, adquiriera conocimiento, civilización, pudieran vivir en paz y disfrutar que es un paraíso, sin duda es un paraíso, donde abundan las especies, la vida, la naturaleza, como en ningún otro lugar. Entonces, y nos habían nombrado como administradores de este lugar. ¿Cuándo fue entonces que nos desviamos del camino? Introdujeron mentiras en nuestra enseñanza y nos convirtieron a todos en enemigos. Nos pusieron a pelear unos contra otros. ¿Cuándo fue que Yahshua el Nazareno enseñó que era el amor, perdonar a los enemigos, que era el mensaje nuevo? ¿Cuándo olvidamos eso y dejamos de transmitir el mensaje de amor, de unidad, de civilización a este mundo? Y empezamos a transmitir otras cosas. Y ahora estamos divididos en muchos grupos, en cientos de grupos, en miles de grupos, que no logran encontrar el camino de la paz y el camino de la unidad. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió? Es que quiero contarles en el siguiente programa cuándo fue que nos desviamos del camino de la verdad, del camino del amor, del camino de la justicia para la tierra y buscamos otros senderos, senderos de oscuridad. Nos desviamos del camino recto y hicimos que la verdad se fuera sesgada por un ladito, con una especie de secreto, y la falsedad se fuera por el centro y nos condujera a donde estamos en este momento, a la orilla de la mesa, en un abismo, en medio de grandes dificultades, en medio de un mundo que parece que puede caer, que parece desfallecer ante la desunión, la desigualdad, la injusticia, la falta de ley.